¿Qué es lo que hacen actualmente aquellas personas que lideran de forma realmente efectiva? ¿Cómo podemos aprender de estas personas para incorporar nuevas prácticas, una nueva mentalidad tal vez y ciertas claves que les ayudan a liderar de una forma extraordinaria? En este video te quiero compartir algunas ideas, así que quédate. El liderazgo y sobre todo el liderazgo efectivo es un asunto muy antiguo que muchas personas y organizaciones desean incorporar y hacer parte de su forma de relacionarse y de conducir a los equipos y a las personas en particular. Sin embargo, parece ser que es algo no tan sencillo, que por mucho que leemos libros, vemos estudios, vamos a talleres de liderazgo, salimos todavía más o menos parecidos a cómo éramos antes de esas formaciones o lecturas. Y por lo tanto, parece que va más allá de un mero conocimiento o algo que podemos incorporar como un saber, sino que dice relación con un ser, algo mucho más profundo. Pero antes de entrar ahí, te quiero invitar a que estemos en comunicación directa. En redes sociales me puedes encontrar como @IsaíasSharon y también en mi sitio web publico permanentemente contenidos de desarrollo personal y profesional y los puedes encontrar en www.isaiassharon.com. Dicho esto, quiero compartir contigo 3 ideas y reflexiones que puedan ayudarte a promover un liderazgo verdaderamente efectivo. Algo que marque la diferencia y que te permita cambiar tú para poder cambiar los resultados que promueves en tus entornos, en los equipos con los que te vinculas. Así que vamos allá y te comparto ahora estas 3 recomendaciones. La primera recomendación es que se acabaron los líderes que todo lo saben, que todo lo resuelven. Ya no está este líder MacGyver. Muy antigua la referencia, pero tal vez te acuerdas. Entonces, como ya se acabó este líder MacGyver que todo lo sabe y todo lo arregla, llegó el momento de los líderes humanos, que facilitan procesos, que no saben, que están en búsqueda, que están aprendiendo, o sea, la gente real, la gente normal, lo que verdaderamente pasa detrás del ser humano que está liderando un equipo. Es por ello que hoy día lo más importante es tener un rol de facilitador. Déjame ser el W40 del equipo. Ya no ese todopoderoso, sino que quien puede hacer que la gente trabaje junta, que las ideas fluyan, que los procesos caminan y que finalmente los resultados ocurran. Así que si deseas facilitar de manera efectiva, liderar de forma efectiva, se vuelve fundamental que aprendas a gestionar a los equipos y facilitar procesos y no hacer la guinda de la torta, sino que hacer el pastelero que ayuda a que cada ingrediente esté en su justa medida para que en conjunto se logre ese gran y dulce resultado. Como vamos a facilitar a otras personas, mi segunda recomendación es que puedas ser tú un promotor de esa facilitación. ¿Pero a qué me refiero? Que enseñes, que eduques, que formes en la autonomía. Para que las cosas puedan pasar es necesario que cada una de las personas que son parte de nuestros equipos pueda saber lo que tiene que hacer, sepa hacerlo y lo haga de manera autónoma. Para ello hay que formar la autonomía. Y por lo tanto, líderes altamente controladores o que concentran toda la información en la toma de decisiones están ya fuera del juego. Y si es que aún no llegan ahí, están cayéndose. Es por eso que es fundamental que tú aprendas a enseñar y educar la autonomía, la autorresponsabilidad, el desarrollo de las capacidades personales que les va a permitir a cada uno de los colaboradores o colaboradoras contribuir de forma libre en los procesos en los cuales son parte. De esta forma ya no más de que le tengo que preguntar a mi jefe o solo se hacen las ideas de mi jefe o yo no tengo potestad para hacer tal o cual cosa o plantear tal o cual cosa. No. Abrir la puerta a la autonomía es lo que va a generar que los equipos puedan crecer, que las ideas florezcan y que finalmente los resultados te acompañen. Finalmente, reforzando la idea anterior, mi tercer punto es que es fundamental construir un entorno donde la gente se sienta capaz.
Una cosa es ser autónomo y otra cosa es sentirme autónomo o sentir que puedo conquistar ciertos resultados. Muchas veces las personas dudan de sus capacidades o existen jefaturas que derechamente hacen que la gente dude de si son realmente buenos, si están en el camino correcto o si son competentes para la función. Es por ello que tu trabajo como un líder que realmente logra promover resultados y equipos de alto desempeño es más bien convencer a tu equipo de lo bueno que tienen. No es mentir cuando algo no está bien, es mostrar lo que sí está bien y ser capaz de iluminar de una forma más positiva y constructiva aquello con lo que se cuenta para que la gente gane autoconfianza y motivación. Cuando tú sabes que en algo eres verdaderamente bueno o buena, entonces te animas a hacerlo porque el resultado suele ser favorable y eso vuelve a estimular tu autopercepción de capacidad, de autoestima y de autovalía. Todo ello nos ayuda muchísimo al desempeño y por lo tanto hay que construir un clima que lo promueva constantemente. Cuando des feedback, asegúrate de eso. ¿Estás realmente entregando una retroalimentación que le permita a la gente encontrar lo bueno que son? Sin duda que habrán cosas que mejorar. ¿Quién no tiene cosas que mejorar? Sin embargo, iluminar desde lo que se tiene positivamente ayudará a construir un mejor clima y también un mejor proceso de desarrollo, tanto para la otra persona como también para ti y tu liderazgo. Si quieres seguir desarrollando todas estas habilidades, bueno, estoy siempre compartiendo contenido y me puedes encontrar en redes sociales @Isaías Sharon y también en mi sitio web www.isaíassharon.com. Si quieres formarte en alguno de estos temas de gestión del talento humano, inteligencia emocional, coaching, programación neurolingüística, etc., visita www.learninggroup.org y conoce todos los programas que tiene Learning Group gracias a su red de entidades internacionales especialistas en educación continua, en nuevas tecnologías e innovación humana. Todo esto está disponible para ti, así que revísalo, lo voy a dejar también en el texto aquí del mensaje, en la bio, para que puedas saber mucho más de todo lo que estamos haciendo. Y por mi parte te mando un abrazo y nos encontramos en un siguiente episodio de Hablemos de.